por Onda, la superestación. Bueno, en redes sociales se han hecho virales fotos y videos de Rebeca García cometiendo lo que muchos internautas consideran actos de acoso contra mujeres y niños. Por este caso, el Ministerio Público designó a fiscales que tienen competencia nacional 5966 para investigar a los hermanos García, Rebeca y Francisco por cometer presuntos actos de acoso. Y hoy hemos querido tocar este tema, pero desde el punto de vista, digamos, psicológico, ¿no? ¿Cómo es la mente de un acosador? ¿Cuál es, digamos, puede ser el perfil de la víctima y cómo la víctima puede protegerse, ¿no? Que por supuesto pasa por un tema de justicia, sí, pero también desde el punto de vista emocional. Y para ello he invitado a Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos y del ánimo. Buenos días y bienvenido, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Shirley? No, vale, encantado acá, madrugando acá contigo. No, te agradezco mucho y que además vengas al estudio. Bueno, hablemos a propósito de este caso, ¿no? De, bueno, cómo funciona la mente de un acosador, si un acosador tiene una patología, digamos, subyacente, que lo hace actuar de esta manera, y sobre todo el tema también de las víctimas, ¿no? Claro. Cómo uno puede protegerse ante, bueno, lo que es una amenaza, ¿no? Bueno, lo primero es reconocer, ¿no? Pudiéramos hablar luego de eso. Fíjate, sí, el acoso personal, el que va más allá de lo que es un bullying, porque a veces se confunde con bullying, con mobbing, o con relaciones tóxicas o violencia dentro de la pareja, ¿no? Es diferente. Acoso es diferente totalmente. Pues generalmente o hay un inicio de una relación que termina, o nunca ha habido una relación dentro por parte del acosador, ¿no? O sea, el acosador generalmente tiene como una fantasía o una relación idealizada con una persona, pero a la vez tiene una compulsividad y una impulsividad que le hace difícil controlar esta cosa de acosar adictivamente a la persona. ¿Dónde podemos ver normalmente el acoso? Que el acoso es una persecución sistemática, una presencia permanente, una invasión del espacio psíquico, físico, personal del individuo, que a veces puede ser de manera muy sutil, pero a veces de manera bastante gráfica y tácita de otro individuo, ¿no? ¿Dónde lo podemos observar? Primero en el trastorno límite de la personalidad. Yo diría que el 80-90% de los casos de acosadores son personas con un trastorno límite de la personalidad. El trastorno límite de la personalidad está comprendido dentro de un grupo de trastornos de personalidad que es lo que denominamos los egocéntricos. Está el narcisista, el antisocial o psicopático, los psicópatas. Está el histriónico, trastorno histriónico de la personalidad, y el trastorno límite o borderline de la personalidad, que son personas que tienden a establecer este tipo de relaciones tóxicas, ¿no? Por otro lado, también lo podemos ver en personas que sufren de adicciones afectivas o interpersonales, o personas con trastornos dependientes de la personalidad. Por otro lado, lo que llamamos el fanatismo compulsivo. Hay gente que puede perseguir celebridades, por ejemplo, y que escogen artistas, deportistas, figuras públicas, y la persiguen y la acosan hasta el punto de introducirse en su casa, tomarse fotos dentro de la casa o perseguirlas con el vehículo a través de diferentes partes de la ciudad. Y por último tenemos un cuadro que se llama erotomanía delirante, donde la persona tiene la convicción delirante, totalmente fuera de la realidad, de que una persona pública o una celebridad le está enviando señales o mensajes de índole sexual o romántico, y por lo cual ella tiene que responder, o esta persona tiene que responder a ello. Ahora, el 80-90% corresponden al trastorno límite de la personalidad, con un trastorno bastante frecuente. Fíjate, puedo ocupar entre el 1,5 hasta el 5% de la población general. Wow, es bastante alto, importante. sí. Sí, si sumamos todos los trastornos del clúster B que mencioné antes, narcisistas, psicopáticos, histriónicos y borderline, pueden llegar hasta el 10% de la población. Lo que pasa es que hay algunos psicópatas, que es lo que llamamos psicópatas adaptados o narcisistas adaptados, que pueden pasar por debajo de la mesa. Por otro lado, sabemos que el 80% de las personas con trastorno límite de la personalidad son sexo femenino, ¿ok? Y que comparten muchas de esas características junto con los psicópatas o antisociales, igual que los narcisistas. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿No? Tú me puedes ir también preguntando sobre la base. ¿Cuáles son los síntomas de una persona limítrofe? Primero, que una persona que tiene una marcada inestabilidad emocional, no controlan sus impulsos, son muy impulsivos, les cambia el humor fácilmente,
Por otro lado, son personas que tienden a establecer relaciones muy intensas pero superficiales con las personas, ¿de acuerdo? No toleran la frustración, no toleran la espera, no toleran el rechazo, son hipersensibles al rechazo y a la crítica. Y son personas que tienen a atender estas relaciones adhesivas, lo que nosotros llamamos identificaciones o elecciones de pareja adhesivas, porque no es que te abrazan, sino que te pegan unas ventosas, ¿ok? Porque las personas generalmente tienen a nivel afectivo también lo que llamamos una ambivalencia afectiva. Las personas sienten amor, odio y miedo simultáneamente. Te pueden amar, pero también tienen mucho miedo de ser abandonados. Pueden sentir rabia también por envidia, no tener las condiciones de vida que tienes tú, la estabilidad que tienes tú. Entonces, esa envidia que te atrapa, que te envuelve como una cosa positiva, amorosa, romántica, también es una fuente de una intensa envidia. Y por otro lado, el temor a la pérdida que permanentemente viven en las personas con este tipo de trastornos. Generalmente tienen sensaciones crónicas de vacío, pueden atender a la automutilación, son personas que se cortan con bastante frecuencia, de manera compulsiva, sobre todo las piernas o los antebrazos, son personas que tienen cicatrices con mucha frecuencia, tienen un síndrome que se llama síndrome de difusión de identidad, son personas que a veces no saben quiénes son, qué quieren, qué expectativas tienen en su vida. De hecho, una pregunta clave para detectar que una persona puede tener un trastorno limítrofe de la personalidad es preguntarle, descríbete a ti mismo. La persona se le hace casi que imposible describirse a sí mismo, ¿no? Por otro lado, tienen intolerancia a los duelos, como ya dije, y a establecer estos vínculos muy, muy cercanos. Y lo otro es que tienden a la depresión, a la bipolaridad y, por supuesto, al suicidio. Son personas con alto riesgo de suicidio cuando se ven ya atrapados en una situación inescapable de abandono. Ahora, ¿cualquier persona es vulnerable a un acosador? Es decir, Sí. ¿por qué te lo pregunto? Porque hay personas que son más vulnerables, digamos, a este tipo de personas que de alguna manera ejercen este tipo de mensajes constantemente y otras personas que quizás lo pueden dejar pasar, ¿no? La pregunta es que si todos somos vulnerables a caer en una situación como esta. Por supuesto. Es buena tu pregunta, fíjate. Todos tenemos el riesgo de caer en una relación con una persona acosadora. Sin embargo, no todos tienen la misma conducta una vez que detecta el ahogo, la intrusión en tu vida, el control omnipotente que ejerce esta persona sobre ti, el manejo que se hace una vez que tú lo identificas, ¿no? Ahora, todos somos potenciales víctimas de un acosador. En el sentido de que, porque normalmente los acosadores al comienzo se muestran muy seductores, carismáticos, complacientes, tú sabes, como muy encantadores, y entonces, bueno, a uno le gusta también que lo complazcan, que le digan cosas bonitas, que agraden, y habitualmente al comienzo puede mostrarse muy empático y carismático a esta persona, ¿ok? Sin embargo, con el tiempo comienzan a presentarse cambios de humor, comienzan a tener impulsividad, maltrato a terceros, comienzan a dar señales, ¿no? Cambios bruscos de humor, y progresivamente va mostrando esta dificultad para separarse. Pueden comenzar a mostrar dificultades ante la frustración, ante un no, ante la contradicción o inclusive ante la espera. No toleran esperar. Por ejemplo, te envían un mensaje, si no contestas inmediatamente te envían otro, y así te pueden acosar compulsivamente a través del celular, a través de las redes, a través de presencia física. E inclusive a veces pueden comenzar haciendo chistes sobre la infidelidad potencial que tú puedes estar haciendo conmigo, por ejemplo, si yo soy el acosador, ¿no? O hacer chistes sobre celos inicialmente, o sobre qué pasaría si no me contestas el teléfono, o inclusive hacer chistes jocosos sobre que yo soy un asesino en serie y otra persona. Ese tipo de chistes inicialmente puede ser una clara señal de que estamos ante un acosador, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué puede hacer la persona que, como tú dices, todos podemos ser vulnerables a esto? Independientemente que incluso ni siquiera hayas tenido contacto con esa persona, que no hayas tenido ningún tipo de relación. Puede suceder. A veces hay un encuentro inicial que la persona tiende a establecer con la víctima o el victimario con el acosador, y a veces no ha tenido a veces ningún tipo de contacto. Sin embargo, comienza el acoso. Lo importante es que la persona se va a sentir ahogada, se siente agobiada,
siente además una sensación de inescapabilidad de la situación, Sí. porque además la persona tiene un manejo, igual que los narcisistas y los psicópatas, tiene un manejo muy adecuado del gaslighting, es decir, te abruman, te hacen pensar que tú eres responsable, que tú eres partícipe, comienzan a hacerte sentir culpa, lástima, miedo, culpa de que tú eres responsable del malestar emocional que ella presenta Ujú. por no responder sus demandas voraces que no pueden ser complacidas jamás. Miedo de que la persona pueda hacerse daño o hacerte daño a ti o a algún miembro de tu familia, o que la persona se pueda suicidar, etcétera. Y lo otro es una sensación de lástima, que pobrecita la persona que está sufriendo, ¿no? Entonces esto a veces hace que Sí. queden atrapados en la relación. Sin embargo, lo más importante es que una vez que tú detectes esta invasión permanente, consecutiva, porque te empiezas a perseguir a través de las redes, Ujú. o a veces con este tipo de sorpresas te envían un ramo de flores a tu casa, de repente llegas al trabajo y consigues unos chocolates, o de pronto llegas acá y te consigues a la persona casualmente entrando a tu trabajo, o casualmente entrando a tu Ujú. casa, o casualmente en un centro comercial, casualmente entonces ese tipo de casualidad no existe. Sí. O sea, la persona puede acosar físicamente, pero también a través de las vías digitales, que le ha facilitado mucho más el mundo a los acosadores, ¿no? Ujú. Y a los psicópatas. ¿Qué debes hacer? Lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que estás en una relación tóxica que tú no vas a resolver, que la ruptura y la abstinencia absoluta de la relación es fundamental, porque el tratar de arreglar a la persona, el tratar de resolver amistosamente y disolver amistosamente la relación, lo que va a hacer es producir más escalada de violencia y más escalada de Ujú. persecución y acoso, porque las personas con este tipo de problemas no toleran la separación, no toleran el abandono, no toleran la espera siquiera, ¿ok? Ujú. Por eso Ujú. que se vuelven acosadores y te pueden dejar 80 mensajes en menos de 30 minutos en el celular, ¿no? Y mensajes, inclusive mensajes de voz, ¿de acuerdo? Entonces tú ves aquella cantidad de mensajes que están allí y la persona, por supuesto, se siente invadida. Entonces, ¿qué ocurre? Que la persona tiene una sensación de lástima, miedo o Claro, de culpa. ser Lo otro es corresponsable de lo que le claro, puede lo pasar a la otra otro es persona. que Ujú. el gaslighting también puede ser la sensación de omnipotencia de la persona. La persona tiene un poder sobre ti de la cual no va a poder escapar. Lo otro es que la gente no te va a creer, la gente no te va a parar, las autoridades no van a prestar servicio o atención, que a veces realmente ocurre, pero ante la recurrencia permanente a buscar ayuda, probablemente puede ayudar a solventar la situación. Y lo otro es que la persona tiene que diferenciar que una cosa es la figura idealizada que tuvo al comienzo de la relación con su acosador del verdadero acosador. El acosador es una persona distinta a la que tú te imaginaste que era al comienzo. Y a veces a la persona le cuesta separar esas dos imágenes, y a veces en terapia es que logra hacer ese proceso de Ujú. disociar la imagen idealizada de la persona de la parte acosadora o maltratadora. Hay que interrumpir la relación. Yo siempre le digo a las personas, es mejor caerse del piso 1 que caerse del piso 12 o del piso 14, ¿de acuerdo? Entonces, si hay que lanzarse, hay que hacerlo. Perder el miedo, fíjate, hay que perder el Ojo, miedo. ojo, vamos a aclarar eso. Hablas de cortar la Es relación. Sí, sí, metafórico, sí, sí. obviamente estoy hablando de metafórico. Hay Ujú. que cortar la relación, porque la gente piensa que va a solventar la situación de una manera más amistosa, de que la otra persona se va a calmar, de que la otra persona va a tolerar la separación. Y resulta que la mayoría de los acosadores, cuando un verdadero acosador, no va a ocurrir. Hay que romper el vínculo radicalmente, Ujú. dramáticamente, y buscar apoyo. Y buscar apoyo. Ujú. ¿Dónde? Familiares en amigos, buscar profesionales que te puedan asesorar, inclusive si tienes que buscar un profesional del derecho también que te asesore en ese Ujú. Ujú. sentido, entender que una cosa es la persona idealizada a la persona que te está acosando ahora, que pareciera ser la misma persona, pero son como dos alter egos que están conviviendo allí. Denunciar, la palabra clave aquí es denunciar. Hay Sí. que denunciar en la policía, en atención a la víctima, denunciar Ujú. en la fiscalía, inclusive plantarse en la fiscalía. Afortunadamente en este caso que está ahorita público el tapete, ya el fiscal tomó medidas, ya intervino, Sí, se está investigando. pero hay que Ujú. buscar la manera de generar una medida cautelar, ¿de acuerdo?
para una medida de caución, de manera que la persona no se pueda acercar más a ti, ni siquiera a través de las redes sociales o estas vías, ¿no? Desmontar la omnipotencia y la omnipresencia de la persona, porque hay una sensación de que la persona está en algún lado cerca de mí, ¿no? La persona comienza a desarrollar una suerte de paranoia, pero también una suerte de que la otra persona tiene una omnipotencia, que es invulnerable a la ley, a la norma, y que esa omnipresencia además me pone siempre en una situación de pérdida, ¿no? Sacarlos de tu mente es muy importante. Es un trabajo que hay que hacer con visualizaciones, con terapia cognitivo-conductual. Es un proceso de que tú puedas extinguir esa conducta. No paralizarse, esto es fundamental, Shirley. No paralizarse ante los chantajes de que te voy a delatar, te voy a rayar frente a tu familia porque tenemos una relación homosexual, por ejemplo, o tuvimos una relación sadomasoquista, o hicimos algún trío, ese tipo de cosas que pueden suceder. Lo otro es que tenga videos, fotografías que te puedan comprometer por intimidad, o ni siquiera por el gaslighting que te ejercen estas personas. Por otro lado, no responder mensajes es fundamental. Bloquear. No responder mensajes, bloquear. Si se mete atrás de otro teléfono, bloquear, no responder, porque siempre la persona trata de apagar el incendio, ¿no? Apagar esa candelita, pero definitivamente termina e incendiar a la persona. Evitar encuentros conciliadores o encuentros para separarse con la persona, no. Hay que bloquear, porque generalmente esos encuentros que te propone el acosador o la acosadora generalmente terminan en un nuevo incendiamiento dentro de la relación, una nueva victimización y una nueva, por supuesto, te va comiendo la autoestima y te va comiendo la angustia y la desesperación por el ahogo. Y por último, si tú ves que no puedes, se te hace muy difícil separarte de la persona, porque a veces uno tiene ambivalencia afectiva también con su acosador, ¿no? Hay una suerte como de síndrome de Estocolmo, o esta ambivalencia de lástima, culpa, miedo con la persona, o que te esté tocando procesos personales, porque también a veces uno se queda atrapado, porque también tiene unos conflictos para decir no, problemas de asertividad, o problemas de autocastigo, o problemas de no tener lo que llamamos herramientas de afrontamiento suficiente para poner un parado a una persona acosadora. Entonces, buscar ayuda profesional. A mí me llegan mucho a la consulta personas, tanto acosadoras como víctimas de acoso, buscando ayuda, ¿no? Y las acosadoras generalmente buscan ayudas porque están deprimidas o están con conductas automutilantes o con un riesgo de suicidio elevado. Por supuesto, las víctimas de acoso generalmente vienen con cuadros de ansiedad severo, con trastornos de sueño, con problemas depresivos, inclusive con problemas de autoestima bastante melladas, ¿no? A veces la persona viene por eso y en el camino uno va descubriendo que es víctima de un acoso o de una persona acosadora. Bueno, yo te agradezco mucho, Luis, para quienes, estén pasando por una situación similar, dónde pueden ubicarte. Yo creo que es importante, como tú dices, buscar ayuda. Este por supuesto es el enfoque psicológico con respecto al tema. Hay distintos enfoques también. Está el enfoque legal, que creo que es muy importante manejarlo, ¿no? También qué puede ser una persona desde el punto de vista legal para protegerse. Porque fíjate, Shirley, disculpa que te interrumpa, pero dentro del trabajo psicoterapéutico, una de las indicaciones que a veces se le hace al paciente, a la persona, es denunciar. Tienes que denunciar. Como parte del trabajo terapéutico, tienes que introducir una denuncia para que dicten una medida cautelar. Entonces, parte de ese proceso que tú vas llevando al paciente. Entonces, finalmente se puede unir la parte psicológica con lo legal y con lo social y familiar, ¿no? También hacer intervenciones familiares, intervenciones a otro nivel, de manera que el paciente o la persona que es víctima del acoso pueda tener también como una red de apoyo alrededor de diferentes aristas que puedan cubrirle ante un potencial acosador. Bueno, Madrid Perosa, ¿no? arroba Madrid Perosa es mi Instagram, y por mi Twitter o X, @LuisMadridP. Luis, te agradezco mucho. Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, dedicado al estudio y tratamiento de problemas afectivos del ánimo. A propósito de este tema, que por cierto ahora está presente en las redes sociales, a propósito de los hechos virales de fotos y videos de Rebeca García y su hermano, que, muchos internautas han denunciado y que son actos de acoso contra mujeres y niños. Ya el Ministerio Público ha designado a los fiscales con competencia nacional para investigar a los hermanos García por cometer estos actos. 7:56, vamos a hacer una pausa y ya volvemos. La fusión con lo mejor del mundo del entretenimiento en una misma onda.
Déjate sorprender